Sí, supone que está grabando. Dale, perfecto. Bueno. A ver. Bueno, le había preguntado a Milagros, pero pregunta a vos también, Erika. ¿Vos tenés los materiales impresos como para ir tipo puntuando lo que digo yo? ¿O estás viendo como yo de la compu? Yo tengo los materiales porque, bueno, cursé antes y la tenía, pero las otras materias no, tipo curso de la compu. ¿Me estás escuchando? Buenísimo. Así mejor, así puedes hacer tus apuntes. Faltan 2 minutos. Dos y empiezo. No puedo tocar tanto yo tampoco porque tengo clase, lamentablemente. A ver, miércoles, sí, miércoles. Qué mal. Ustedes, si no, fíjense si pueden grabar también la clase, porque ayer grabé, pero me di cuenta que grabé sin audio. Una paja. Así que, dale, primero, soy de Brasil, yo, por ahí si hablo un toque raro, es porque, bueno, soy de allá, pero creo que se me entiende perfecto, ¿sí? Cualquier cosa que no me entiendan, me preguntan, me paran, y hablo muy rápido. Por ahí hablo un toque rápido, me dicen, Gaby, para, y vuelvo a explicar. Eh, nada, eso. A ver, un minuto. Oi, amiga, eu te respondo, estou em aula agora, tá? Ya empezamos, ¿sí? Bueno, empezamos. Acá. Creo que al principio lo importante es decir lo que significa la materia, o sea, decir lo que es la ciencia que estamos estudiando. Ustedes saben, o sea, para qué sirve la estadística, digamos. Eso para mí es como lo más importante para tener como base. ¿Saben? Lo que sea la ciencia. Bueno, no, para calcular porcentajes están bien, pero no solo para eso. Bueno, explico. Es la ciencia que se ocupa de la ordenación y análisis de datos procedentes de muestras y la realización de inferencias cerca de poblaciones de las que estas proceden. Es una frase medio complicada, ¿no? De tipo decir, pero nada, en resumen eso, o sea, sería la ciencia que trata de analizar y ordena los datos, ¿sí? Y después, posteriormente, hace inferencias. La estadística está dividida en dos etapas, ¿sí? La descriptiva y la inferencial. La descriptiva es lo que vamos a estudiar ahora en primer parcial, ¿sí? Descriptiva sería justamente una técnica de describir y sumarizar conjuntos de datos. Es más que nada como para analizar datos. O sea, no haces
inferencias sobre ellos. Vos tomás los datos, analizás y tenés una respuesta, ¿sí? Después, futuramente explico lo que sería inferencial, que sería para el segundo parcial, ¿sí? La primera parte es estadística descriptiva, ¿ok? La unidad uno es más que nada la introducción. Son introducción de conceptos que vos tenés que tener en cuenta para poder trabajar después con los datos, ¿sí? ¿Estamos? Creo que sí, ¿no? Comenzamos entonces con el concepto de población, ¿sí? Ustedes me van a decir, qué es una población? No es una, yo no soy profe, ¿ah? Yo quiero que eso sea tipo hablar en nosotros, ¿sí? ¿Qué sería la población? Digan ahí, escriban, abran los micrófonos y comenten. Sí, o sea, es un grupo de individuos, pero más que nada es un conjunto de todos los elementos, que pueden ser individuos, pueden ser personas, animales, objetos. Por ejemplo, podemos tener una población de mascotas, podemos tener una población de personas, individuos, podemos tener una población de, no sé, ropa, expopulaciones, ¿sí? A ver lo que dice. No, la población es un conjunto de todos los elementos que pueden ser personas, animales, objetos X, que cumplen con una o varias características o propiedades, ¿sí? Por ejemplo, la población de mascotas, ¿qué características tiene en común? Son mascotas, ¿no? La población de mujeres embarazadas, ¿qué tiene en común? Mujeres que son embarazadas, ¿sí? Esa sería la población, ¿entendés? ¿Vamos bien? Me dicen sí o no. Es horrible que no veo a ustedes, porque bien, dale. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Bueno, sigo. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas, ¿sí? Las infinitas sería un poco más... ¿Cómo son poblaciones finitas? O sea, que tengan una cantidad límite de personas, son fáciles de estudiar. O sea, podemos tener una población de 100 personas o 100 animales, 100 ropas, 100 elementos, ¿no? Pero cuando son infinitas es imposible de analizar bien, porque es una cantidad infinita. O sea, imagínate que queremos estudiar la cantidad de hombres que usan gorrito en Buenos Aires. Es imposible estudiar, es una cantidad muy grande, ¿sí? Lo que tenemos que hacer entonces es tomar una muestra de la población. ¿Qué sería la muestra? Me contestan ustedes. Chicas, contesten. ¿Qué sería un aporte? Sí, una parte de la población, bien. No sería exactamente el contexto correcto, pero está bien. Sería el subconjunto de los datos, ¿sí? Pero esa muestra tiene que ser dos cosas importantes. Tiene que ser exhaustivas y exclusivas, ¿sí? ¿Qué significan esas palabras? ¿No? O sea, palabras que nunca escuchamos comúnmente. Exhaustivas es que tiene que tener como que representen la población. Mm, Y exhaustivas que tomen como, es lo mismo, que depende de la población. O sea, yo no puedo, el ejemplo que di yo, tomar, si yo quiero saber en Argentina cuántos hombres usan gorritos, yo no puedo tomar solamente Argentina, Buenos Aires como dato. Tengo que estar ahí tomando un poco de datos de cada provincia, como para tener que esa muestra sea representativa. ¿Sí? ¿Me entendieron por qué? O sea, esa muestra tiene que ser representativa de la población. ¿Estamos? Mm, ¿Estamos con esos conceptos? Vamos a ver, exhaustiva. Soy de buscar en Google, porque no tengo muy bien claro como para explicar lo que sería. Exhaustiva.
exhaustivo. Vamos. Exhaustivo o exhaustiva, que agota la materia de que se trata o es muy bien completo, o sea, que esté compactado o completo, que agota toda la materia. ¿Sí? Igual ese concepto solamente es concepto, o sea, te pueden preguntar el parcial, pero no te van a pedir tanto que expliques o tanto que busques sobre eso. Tenés que saber que las muestras tienen que ser exhaustivas y exclusivas de la población. Tienen que ser representativas. ¿Entendiste? Buenísimo. Seguimos. Concepto de variable. ¿Qué sería una variable? Variable. Díganme ustedes. ¿Saben? Si no saben y si no sé, o sea, no importa. Mm, no, está mal. No sería una característica. Sí, una variable no. Una variable es una representación numérica de una característica. ¿Me entendés? Ahora les explico cómo. Por ejemplo, eh, a ver. Vamos a poner un ejemplo característica de color de pelo, ¿sí? Tenemos colores rubios, negros, castaños, colorados o coloridos, ¿sí? Eh, ¿Cómo se representan numéricamente esas modalidades o esas características, ¿no? Lo pueden poner cabello negro como uno, cabello rojo como dos, cabello rubio como tres. O sea, es cuando yo pongo un número a esas características. ¿Sí? Porque en la estadística no trabajamos con palabras, trabajamos con números. O sea, yo no puedo poner en una tabla de frecuencia palabras, no, tenemos que poner números, ¿sí? O sea, ejemplo que di, pondría en las variables sería color de cabello, ¿sí? Y los colores de cabello negro, rubio, colorado, X, lo pondría un número, ¿sí? ¿Estamos? ¿Es cómo era la característica? Sí, exacto. Sería exactamente eso. Sería la variable. Pero estoy poniendo cosas de variable, ¿sí? La variable es representaciones numéricas de una característica. Bien, ¿no? Eh, las variables pueden ser cuantitativas, cualitativas o cuasi cualitativas. ¿Tienen claro lo que serían eso ustedes? Yo lo voy a explicar igual, ¿ah? O sea, quiero que sea como una charla. ¿Saben lo que serían? Cuantitativas, cualitativas y cuasi cualitativas. Bueno, no importa. Bueno, las variables se pueden caracterizar, ¿no? O sea, se pueden decir que son cuantitativas, cualitativas o cuasi cualitativas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando cuando se toma una variable cuantitativa, sería, por ejemplo, edad. La edad, sí, hablo bien, ¿no? Edad sería una variable cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? La palabra medio que ya te sugiere, ¿no? De cantidad. O sea, vos tenés un año, 2 años, 3, 20, 30, ¿no? Es cantidad. Se refiere a cantidad. Así, corta, ¿sí? Dentro de las variables cuantitativas, lo puedes diferenciar dos, las discretas y continuas, ¿ok? Las discretas se refieren a valores aislados, a valores como, a ver un ejemplo, valores aislados serían como la edad también. O sea, vos tenés 1 año, 2 años, 3 años, aunque vos tenés, puedes considerar 1 año y medio, bueno, pero son valores aislados, ¿sí?
Las continuas son valores intermedios. Un ejemplo de cuantitativa continua. A ver, déjame pensar un toque. Creo que la temperatura puede ser. Sí, ahí busco ahora en Google, pero no estoy segura. Déjame ver un ejemplo. Ejemplo de cuantitativa continua. Bueno, la velocidad que va el tren, bueno, la velocidad que va el tren, no es un número aislado. El tren no va a 1 km/h específicamente, 2 km, va uno como algo, uno y algo, ¿viste? Como una variable intermedia, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Variables, tres: cuantitativa, cuasi y cualitativa. Cuantitativa se divide en dos, de incontinuas y discretas. ¿Ok? ¿Hasta ahí llegamos? ¿Hasta ahí pudieron entender? Buenísimo. Pasamos entonces para las variables cualitativas. Las variables cualitativas, como la palabra te sugiere, es de calidad, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que la variable de está impedido, que sería no estoy impedido, estoy más o menos impedido, y más o mucho impedido es una variable cualitativa. O sea, yo no puedo decir si estoy 1 impedido, 2 impedido, 5 impedido, no, te puedo decir si estoy nada impedido, más o menos, o mucho. ¿Sí? O sea, a partir de ahora, cuando alguien te pregunte si vos estás impedido, vas a decir, es una variable cualitativa, tenés que decir. No te puedo decir en números, ¿no? O sea, es una variable cualitativa. O sea, ahora que te pregunten eso, lo contestar así como cheta, ¿ok? Eh, y ahora pasamos, o por ejemplo, doy otro ejemplo de cualitativa, el sexo masculino y femenino, ¿sí? No hay un número ahí, es una relación de calidad, o son masculino o son femenino, no es una relación de cantidad, ¿me entienden? Sí, ¿no? Y después tenemos las cuasi cualitativas. ¿Qué serían las cuasi cualitativas? ¿Ya tenían algo escrito sobre eso ustedes? ¿Lo que serían las cuasi cualitativas? A ver, creo que hay que... Bueno, Erika, ya que vos tenés, ya sabes que vos sabés lo que es, explica. Así me hablo solo yo. Escribí ahí y explica lo que pensás que es. Exacto, muy bien, sí, sí. Son las cualitativas, pero tienen una jerarquía. Por ejemplo, el ejemplo que de está borracho o no, es una fase cualitativa, porque estoy otorgando una eh, variable que tiene una jerarquía, ¿sí? No impedo, más o menos impedo o mucho impedo. Contrapartida, el color de pelo no. El color de pelo también es una variable cualitativa, pero es una variable de sentido cualitativa nomás. O sea, no puedo decir que un pelo es de color mayor que el otro. ¿Me entendés? ¿Sí? ¿Hasta ahí llegamos? Ahora pasamos para la parte que la gente tiene más dificultad, que sería la escala de medición. ¿Sí? ¿Saben lo que sería la escala de medición? Fue propuesta por Steve, fue propuesta. O sea, él lo definió la escala de medición. Buenísimo. Bueno, la escala de medición
la ponemos en, tenemos 4, ¿sí? La escala de medición. Las nominales, ordinales, intervala y de Jason, ¿sí? Yo por ahí estoy explicando un toque rápido. Ahora, si quieren, los voy mostrando dónde encuentran eso en el libro, ¿sí? Y mientras me contestan ustedes ahí lo que sería la diferencia entre las de escala, si saben, ¿no? Si no saben, no hay problema, pero van a contestarme ahí en el chat. Bueno, en el libro de botella, este que es enorme, tenés en el TP1, creo que tenemos que leer hasta 3.1, hasta creo que hasta acá. Ahora no me acuerdo, pero bien, hasta ahí. El texto en sí es bastante extenso, tal vez son palabras chiquititas, qué sé yo. La información ahí no es tan importante. Lo que sí me van a prestar atención, que en el libro hay como cuadros, ¿sí? Por ejemplo, este cuadrito acá, que lo ven acá, todo lo que está escrito dentro de los cuadritos, que hay otras hojas también, eso es importante. Lo demás es perder tiempo para mí, o sea, no... Te va a explicar, qué sé yo, cómo inició el estudio, no. Justamente la primera parte cuando expliqué para ustedes lo que sería la estadística está acá. Si lo leen, está justamente lo que dije yo. ¿Ok? Después se va a mostrar justamente los conceptos de población, que está acá, en otro cuadrito, ¿viste? Después el concepto de la muestra. Después, bueno, sigue, ¿no? Todos los conceptos están acá, ¿sí? A ver. Están acá. Botella, capítulo 1, ¿sí? Las primeras hojas. Los tenés. Los cuadritos. Los cuadritos que tenés acá en el libro. Todos esos que tienen cuadritos así son información importante. Lo demás no. ¿Me escucharon bien ahora? ¿Sí? Perfecto. Dale, seguimos entonces. No me contestaron lo que sería la de escala de mediciones, pero bien, me explico yo. Bueno, tenemos 4, como dije. Nominales, ordinales, intervalar y de Jason. ¿Sí? Empezamos con nominales. Nominales. Es una variable cualitativa, ¿sí? Que no tienen orden ni jerarquía. Es inyectivo. ¿Qué significa eso, Gaby? ¿Qué significa eso? Significa que, en ejemplo de color de pelo, ¿sí? Colores de pelo, rubio, negro, colorado, colorido, sin pelo, ¿no? En la variable esta, cero nominal. Recuerden que yo tengo que poner números a las variables, ¿no? Recuerden eso. Entonces, yo podría poner 1 a color de pelo rubio, 2 a color de pelo colorado, 3 a color de pelo negro. O sea, eso es como vos quieras poner. No hay una regla, ¿sí? Para trabajar con variables nominales, lo pones como a vos te cante el orto, perdón la palabra, ¿sí? Así nomás. ¿Entendieron la nominal? Nominal. ¿O no entendieron? Decime sí, no. Bueno, perfecto. Pasamos entonces, si no entienden me dicen, no hay problema, yo voy a repetir. Pasamos entonces la ordinal. La palabra, como usted dice, te sugiere algo. Ordinal viene de orden, ¿sí, no? Entonces, es cuando se agrega un sentido de orden o jerarquía, ¿sí? Eh, ejemplo, el ejemplo que di del está borracho o no, ¿sí? Tenemos el ejemplo de no esté borracho, de esté más o menos borracho o mucho borracho, Sería una variable cuantitativa, no, sí, cuantitativa, no,
perdón, me equivoco, más variable cualitativa, justamente porque no puedo ordenar cantidades ahí, ordinal, ¿sí? Tanto la nominal como la ordinal son variables cualitativas, ¿sí? No tienen un sentido de cantidad, ¿sí? ¿Fueron? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O estamos bien? Buenísimo. Seguimos entonces para las de intervalo, de intervalar, o como quieran llamar ustedes, ¿no? Es justamente cuando entran las cuantitativas, ¿sí? Eh, es cuando eh, es cuando tenemos una variable, de ejemplo, velocidad de un tren, ¿sí? A cual, no, perdón, velocidad de tren no, temperatura, perdón, temperatura intervalar, a cual cero, el número cero de esa intervalar, no significa nulo, no significa que no haya algo. Por ejemplo, en la temperatura, que es una variable intervalar, cuando tenés cero temperatura, no es que no tenés temperatura, no es que la temperatura es nula, no, no significa eso, significa que hay una temperatura, pero se dice que es cero, o sea, se pone el numerito cero, pero no es que no haya temperatura, ¿sí? Otro ejemplo, a ver, variable, vamos a buscar acá en internet, así tengo más, ¿verdad? Variable intervalar. Ejemplos, ¿no? Déjame buscar un segundo. Dale, se lo abrí. Ay, perdón, chicas, está un toque. Mi cerebro está un poco lento. Eh, bueno, puntaje y un teste de ansiedad o de inteligencia. Si vos haces un teste de inteligencia o de ansiedad y sacas un cero, no significa que vos no tenés inteligencia o que no tenés ansiedad. Significa que tu puntaje ahí es muy bajo como para representar un cero, pero no es que es nula. ¿Entendieron? Es importante tener en claro que es una función lineal, ¿sí? Las de Jason, ¿sí? Pasamos para la última, las de Jason. Las de Jason, sí, el cero es absoluto, no es arbitrario, es absoluto, ¿sí? Ejemplos de variables de Jason, peso, altura, distancia. Si yo te digo, tengo un peso cero, ahí me costó el costo, chicas, tengo que... Bueno, si se corta el video, no sé cómo me sale, volvemos a entrar, ¿vale? Bueno, deja son peso, altura y distancia, ¿no? Si yo te digo, tengo un peso cero, significa que el cero es absoluto, que yo no tengo peso. Si yo te digo, en la altura cero, es que no hay altura. O sea, que de verdad el cero representa eh, el cero de ahí. O sea, el cero de la variable esta, que es absoluto. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, yo en mis apuntes tengo la distinción de estadística aplicada y teoría. No es importante, no es importante, eso no te van a preguntar en lo parcial. Así que lo digo así rápido, como para decir, pero no te va a caer ninguna pregunta sobre eso igual. Bueno, estadística teórica. Son métodos formales validados para la realización de inferencias. ¿Sí? Aplicada es la aplicación de métodos y modelos de actuación a campos reales. Nada, no importa lo que explique yo, es solo como para decir. ¿Sí? No te van a preguntar eso en ningún lado. Vos podés
hay dos conceptos, además de lo que ya dije yo anteriormente, que tenés que tener en claro, que son parámetros y estadístico, ¿sí? ¿Saben lo que es parámetro estadístico? ¿Saben lo que es? Bueno, un parámetro es una propiedad descriptiva de una población. No tiene más que, sabe más que eso. Si no entiende lo que digo, escriban así en la punta y ya está. Un parámetro es una propiedad descriptiva de una población, ¿sí? Y un estadístico sería una propiedad descriptiva de la muestra. Eso va a estar tal cual, digo yo, y el libro. Lo buscan acá, en el libro de botella. Va a estar, a ver. Ya, está acá, en la página 24. No sé si llegan a leer en mi cámara es horrible. De la concha. Acá está. Parece que no hay nada que leer. Cállate, Siri. Acá, ¿ok? Está en el libro. Como dije, lo importante del libro está en cuadritos. Así. Un estimador, que también es otra palabrita importante, un estimador sería justamente los valores, los valores de parámetro estadístico. No son medidas, no son medidas, ¿sí? Es un tipo de cantidad, es como un porcentaje, ¿sí? Tampoco es importante saber mucho qué hizo. Con que vos sepas lo que es un parámetro estadístico, eso se te pregunta en el parcial, le puedes preguntar lo que es un parámetro y lo que es un estadístico. Y lo tenés que contestar que es una propiedad descriptiva, X, ¿no? Sea un parámetro, población, si es estadístico, muestra. ¿Estamos? Ahí tengo en mi apunte también una frase muy importante, que también cae en parcial, es tener en cuenta como ahí poner un asterisco en la apunte, pone una característica es una propiedad o cualidad de un individuo o de elementos, ¿no? Una modalidad, en contrapartida, es cada una de las maneras como se presenta una característica. Doy un ejemplo yo. Característica, tener pelo o no, ¿sí? O color de pelo, ¿sí? Una característica sería poner color de pelo, una característica. Las modalidades serían cada color de pelo que tenga esa característica, ¿sí? Otra característica, ¿no? Otra característica, mascota, ¿sí? Mascota sería una característica. ¿Cuáles serían las modalidades de la característica? Bueno, mascota gato, mascota pez, mascota perro, mascota, no sé, pato, ¿ok? Después pasamos, si no me entienden me lo dicen, ¿ah? Eh, Después pasamos ahora para las transformaciones admisibles, que es la última parte de la unidad uno, ¿sí? Antes de pasar a transformaciones admisibles, quiero volver a preguntar a ustedes, y ahora me van a contestar porque yo lo dije, un ejemplo de cada una de las escalas de medición, ¿sí? Yo quiero un ejemplo ahora de una variable nominal. Y digan un ejemplo. Sí, color de pelo es una variable nominal, pero eso fue lo que yo dije, no vale. Erika, no vale, así no vale. Quiero que piense en una y me diga una nominal que yo no tenga dicho, o sea que no vale así. Piensen en otra, piensen en una variable.
nominal. Voy a bajar los ejercicios. Estén tranquilas ahí. Estado civil. Muy bien. Estado civil es una característica nominal, ¿pero por qué? Explícamelo ahora. ¿Por qué es una característica nominal? Exacto, porque no tiene una orden. Muy bien. Muy bien, exactamente eso. No tiene una jerarquía de valores. Muy bien, muy bien. Ahora me digan, es la información deducible para que vos te des cuenta si es una variable nominal o no, es relacionada igual a qué o distinto a qué. O sea, color de pelo, el ejemplo que di yo. Puedes poner si es igual a tal cosa o distinto a tal cosa. No puedes que mayor, menor, color de pelo, estado civil. ¿Sí? Las aplicaciones de las transformaciones admisibles y las nominales son aplicaciones inyectivas. ¿Pero qué es la aplicación inyectiva? Me van a preguntar, ¿no? Porque, bueno, las aplicaciones inyectivas sería justamente poner un número a la variable como vos te cante. O sea, no hay una regla, ¿sí? Estado civil, ¿quién dijo eso? Dijo Milagros, ¿sí? Podemos tener solteros, casados, viudos, o no sé, qué sé yo, capaz hay una otra. Lo pones un número, 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4, como vos quieras, ¿sí? O 5, 6, 7, 8, ¿sí? O 20, 21, 22. Tenés que poner algo de número, ¿ok? Quiero que me digan un ejemplo ahora de una variable ordinal. Sí, podría ser litros de agua. Sí, sí, no. Aunque litros de agua sería más como intervalar. ¿Por qué? Porque el cero sería absoluto. ¿Sí? So, yo digo 0 litros de agua, es como significaría que habría 0 litros de agua. Pero entendiste bien la lógica, Erika, entendiste bien. O sea, queriste decir cantidad de energía. ¿Sí? Em, pero poner, por ejemplo, otro ejemplo, ¿podés? ¿A cuál no tengo ser absoluto? Nivel de estudio, muy bien, Milagros, muy bien. O sea, lo puedes definir como nivel de estudio, una clasificación ahí. Puedes poner no estudiosa, más o menos estudiosa o muy estudiosa, ¿sí? Vos tenés ahí una jerarquía entre las variables y además de que no son variables con cuantidad. ¿Sí? No es como dijo Erika, litros de agua, porque litros de agua interfiere que tenga un cero absoluto, ¿sí? Para que quede eso claro, para que no te confundas, Erika, con, por ejemplo, como te pasó ahora, de ordinal e intervalar, ten en cuenta que nominales y ordinales son bueno, primero las ordinales son siempre cuasi cualitativas, siempre, las de ordinal. Es imposible tener una ordinal cuantitativa o cualitativa. Es imposible. Siempre las ordinales van a ser cualitativas. Siempre. Las nominales, eh, a ver, vamos a ser siempre de cualidad, porque vos estás otorgando números a cualidad de cosas, a las nominales. Ejemplos, color de pelo, ¿sí? Vamos a repetir entonces, nominales, cualitativas, ordinales, siempre cuasi cualitativas, siempre, ¿ok? Y las de intervalar y razón, siempre cuantitativas, siempre.
¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Quedó una duda hasta ahí? Perfecto. Bueno, la información deducible de la ordinal sería justamente cuando vos pones a pensar si la relación que hay entre variables son mayor que o igual a qué, ¿sí? Justamente esa, para que vos penses si está bien o no. Y la transformación divisible serían siempre funciones crecientes, siempre una función lineal, siempre. ¿Por qué una función creciente? Porque justamente hay un orden ahí, una jerarquía. Eh, Después pasamos ahora a las de intervalo o intervalar, se puede decir, ¿sí? Me dicen un ejemplo de variable de intervalo o intervalar. Me dicen ahí. Muy bien, inteligencia. Un test de inteligencia sería una variable de intervalo. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Erika? Muy bien, me pones orgullosa, muy bien, exacto. Exactamente eso. Otros ejemplos de intervalar serían temperatura, calendario, inteligencia, obviamente, ¿no? Temperatura, que dije antes, el calendario, si vos tenés el día cero, no significa que no hay ni un día, no hay días, ¿no? Significa que el cero eh, representa aquello, o sea, aquel día en específico, no es que no haya días, ¿ok? La información deducible sería igual o desigual las diferencias, ¿sí? En la intervalo, las transformaciones admisibles es, es difícil, digamos, de decir, no es imposible decir que, por ejemplo, que el 4 sería el doble de 2. Pues que eso sería imposible, porque el cero no es absoluto. El cero no es en absoluto. Yo no puedo decir exactamente que el 2 sería el doble de uno. O sea, que no es, o sea, que esos números no tienen como una escala, digamos, em, bueno, no sé explicar bien, pero lo importante es saber que el cero no es absoluto. Eso es lo importante. Después pasamos a la de Jason, ¿sí? Ejemplos de Jason. Decime un ejemplo de Jason. Muy bien, el peso. Muy bien, pero pues qué milagro. Un peso es una variable de Jason. Muy bien, porque el cero es absoluto, exacto. O sea, vos cuando decís de cero peso, es cero peso. No, no es una cuestión de subjetiva. Cero es cero ahí. Em, y nada, eso es todo en la unidad uno. Todo lo que dije hasta ahora es unidad uno. O sea, ¿quedó bien? ¿Quedó alguna duda, alguna consulta? ¿Algo? Eso es todo. Si quieren ahora,
podemos hacer ejercicios. Ustedes eligen de dónde y podemos hacer unos 3, 4 ejercicios como para ver qué onda y explicar. O si no, si no quieren hacer ejercicios, pasamos a la unidad 2 como quieran. Bien, perfecto. Vamos a la unidad 2 entonces. ¿Vos estás de acuerdo, Erika? ¿Vos te surgió alguna duda, alguna consulta? ¿Tenés alguna actividad que te quedó como trabada? Erika, ¿estás ahí? Bien, está viva. Eh, tranqui, tranqui. Decía que la unidad 1 era solamente eso, o sea, no hay más que eso que expliqué. ¿Te quedó alguna duda, alguna consulta? ¿Querés hacer algún ejercicio como para trabajar o pasamos a la unidad 2? Vale, perfecto. Unidad 2 entonces. Unidad 2 se llama Organización de los datos y distribución de frecuencias. ¿Sí? Eso como se llama la unidad 2. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de ahora ya sabemos qué es una población, qué es una muestra, qué es un parámetro, qué es un estadístico, sabemos clasificar las medidas en escala, sabemos hacer las transformaciones, sabemos cómo todo el básico, ¿no? O sea, todo hasta ahí, bien, perfecto. Ahora tenemos que organizar todo eso en una distribución de frecuencia. ¿Pero qué sería una distribución de frecuencia? La distribución de frecuencia es como una tabla, ¿sí? Es una tabla donde vos vas a poder describir, poner todo aquello que tenés de tu consigna o de tus datos que lo sacaste, ¿sí? ¿Entendieron hasta ahí lo que sería la unidad 2? Bueno, perfecto, dale. Primero punto, distribuciones de frecuencia. En las distribuciones de frecuencia tenemos frecuencias absolutas, a ver, sí, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias porcentuales, ¿sí? Y además de eso tenemos las acumuladas. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la porcentual acumulada, ¿sí? Las acumuladas es muy simple. A la palabra propio te lo dice, sería como sumarizar, o sea, acumular los valores, ¿sí? Toda vez que te aparezca la palabra acumulada, ten en cuenta que tenés que acumular. ¿Sí? Lo más importante ahora es tener las primeras que dije, absoluta, relativa y porcentual. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estoy yendo muy rápido? Dale. Las absolutas se refiere al número de veces que se repite un valor, aquí sí, en la muestra. ¿Qué significa eso, Gaby? Por ejemplo, tomamos una consigna que dice color de pelo, ¿sí? Las 5 opciones que di yo antes. Tenemos 5 personas que tienen color de pelo oscuro, 3 personas que tienen color de pelo corolado, 10 personas que son rubias, ¿sí? O sea, la frecuencia absoluta sería la cantidad de veces que, que el valor este se repite. O sea,
tenemos que N, que sería la cantidad de, o sea, que sería el color de pelo, se repite. Negro, el color pelo de negro, 5. El color negro, el color rojo del pelo, 3 veces. El color de pelo rubio, 10. ¿Sí? En la cantidad de veces que ese valor se repite en la muestra. ¿Bien? Se representa con, si no me equivoco, déjame buscar el libro ahora. El libro, botella. Después, antes de seguir con el coso, también tienen que leer, que no está ahí en el campo, también tienen que leer este texto acá, que es cortito, que son variables eh, previsibles y imprevisibles. Es como más que nada para que... Dale, 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 milagros. Es como más que nada como para si es una variable previsible o no. No importa tanto, la verdad, pero está bueno leerlo, está bueno. Capaz de pregunta imparcial. Bueno, por mí si queda imparada, no hay problema. Nos vamos entonces. Ok, no hay problema. Bueno, chao chicas, que descansen entonces. De nada, de nada. Chao, chao.